Saludos, valientes buscadores de lo paranormal. Bienvenidos a un nuevo episodio lleno de misterio y oscuridad en nuestro canal. Hoy, nos aventuraremos en el fascinante y aterrador mundo de las brujas. Desde conjuros ancestrales hasta encuentros escalofriantes, prepárense para sumergirse en un torbellino de historias de terror que harán que la noche parezca más larga que nunca. La maternidad, un vínculo sagrado que trasciende el tiempo y el espacio. Mi hogar estaba lleno de alegría con la llegada de mi pequeño, sus risas y llantos llenaban cada rincón de la casa. Sin embargo, lo que parecía ser la cumbre de la dicha se desvaneció en la sombra de una presencia malévola que se coló en nuestras vidas. Era una noche tranquila, la luna derramaba su luz plateada sobre el cuarto del bebé mientras yo lo arrullaba en mis brazos. De repente, un aleteo inusual resonó en la habitación. Giré la cabeza hacia la ventana y vi un búho posado en el alféizar, sus ojos centelleando con una malicia oculta. Aquella ave nocturna no era lo que parecía. La figura del búho se transformó lentamente en la de una anciana, una bruja que había caído en la oscuridad y que ahora buscaba robar a mi hijo. Sus ojos, antes los de un búho, ahora eran los de una entidad retorcida y sedienta de algo más que mera venganza. Con un destello de magia oscura, la bruja se materializó en el cuarto. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba proteger a mi hijo, pero la presencia maligna de la bruja ahogaba mi resistencia. Con una risa gutural, la bruja extendió sus manos retorcidas hacia el niño, sus dedos manchados de sombras acercándose peligrosamente. Instintivamente, alcé a mi hijo y retrocedí hacia la esquina más alejada de la habitación. La bruja, sin embargo, no se detenía. Comenzó a cantar cánticos ininteligibles, invocando una maldición ancestral que resonaba en la oscuridad. Las sombras danzaban alrededor de ella, obedientes a sus deseos malévolos. Desesperada, busqué algo, cualquier cosa que pudiera protegernos. Mis ojos se posaron en una lámpara de sal que había en la mesita de noche. La agarré con fuerza, y alzando mi voz con un grito desgarrador, arrojé la lámpara hacia la bruja. La sal en el interior se esparció en el aire, formando una barrera luminosa que la bruja no podía atravesar. La bruja huyó de dolor, su forma búho retorcida en el suelo. La magia que la sostenía se desvaneció, y la anciana quedó expuesta en su forma humana. Sus ojos, ahora llenos de furia, se clavaron en los míos. Tu descendencia me pertenece, mortal. Esta no será la última vez que cruzaremos caminos, gruñó antes de desaparecer en la oscuridad, dejando tras de sí un eco siniestro que resonaba en el cuarto. Con el amanecer, la luz del sol disipó las sombras que acechaban mi hogar. Aunque la bruja se había retirado, la sensación de su presencia maligna quedó impregnada en el aire. La maternidad, que una vez fue fuente de alegría, ahora estaba marcada por la paranoia y el miedo. Cada sombra moviéndose en la periferia de mi visión me recordaba que el peligro aún acechaba. Desde aquella noche, vivimos en constante vigilia, con amuletos y barreras místicas para proteger a mi hijo de futuros encuentros con la bruja transformada en búho. La maternidad, que debería haber sido un viaje lleno de felicidad, se convirtió en una lucha diaria contra las fuerzas oscuras que buscan arrebatar lo más preciado de mi vida. Y así, la historia continúa, una madre y su hijo enfrentándose a las sombras que buscan consumirlos. En la oscuridad de la noche, el eco de la risa de la bruja aún resuena, un recordatorio sombrío de que algunas amenazas son eternas. La tarde caía en tonos naranjas y morados cuando decidimos aventurarnos en el oscuro bosque que se cernía en las afueras del pueblo. Mi amigo, Alex, y yo, siempre habíamos sido aficionados a las leyendas locales y las historias de misterio, así que pensamos que explorar el bosque al atardecer sería la manera perfecta de agregar un poco de emoción a nuestras vidas. Sin embargo, lo que encontramos allí superó nuestras más aterradoras expectativas. A medida que nos adentrábamos entre los árboles frondosos, una sensación de inquietud se apoderaba de nosotros. El bosque, iluminado solo por la luz tenue del crepúsculo, pronto se convirtió en un laberinto de sombras inquietantes. Encontramos un claro inusual y decidimos explorarlo, pero lo que descubrimos nos dejó helados en el lugar. En el centro del claro, una extraña congregación se llevaba a cabo. Figuras encapuchadas danzaban alrededor de un círculo trazado en el suelo con símbolos desconocidos. Las llamas titilaban,
lanzando sombras grotescas que se contorsionaban en los árboles circundantes. Nuestros corazones se aceleraron al presenciar el espectáculo, y una opresión en el aire nos advertía de que estábamos presenciando algo prohibido. De repente, en lo más profundo del claro, emergió una figura. Una mujer, pero su apariencia era todo menos común. Su piel pálida estaba marcada por cicatrices y sus ojos resplandecían con una luz antinatural. Llevaba una túnica desgarrada y su cabello negro caía en desorden sobre sus hombros. Su presencia era tan espeluznante que un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Nos escondimos detrás de unos arbustos, intentando pasar desapercibidos mientras observábamos a la misteriosa congregación. Sin embargo, nuestros corazones se detuvieron cuando la mirada de la mujer se posó directamente sobre nosotros. En ese momento, sentimos que algo en el aire había cambiado, como si hubiéramos desencadenado una fuerza oscura que ya no podía ignorarnos. Sin pensarlo dos veces, salimos corriendo del claro, pero el sonido de risas malévolas se mezclaba con el viento. Nos adentramos más profundamente en el bosque, pero cada vez que volteábamos, veíamos la figura de la mujer persiguiéndonos a lo lejos, siempre en la penumbra, su presencia inquietante alimentando nuestro miedo. Corríamos sin rumbo fijo, tropezando en la maleza y sintiendo que la oscuridad del bosque se cerraba sobre nosotros. Cada vez que mirábamos por encima del hombro, la mujer estaba más cerca, su risa resonando como un eco infernal. No importaba cuánto corriéramos, siempre parecía estar al alcance. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos al borde del bosque. La luz de la luna iluminó la salida, y una oleada de alivio nos invadió al dejar atrás el bosque sombrío. Nos apresuramos fuera, jadeando y temblando, mientras la figura de la mujer desaparecía en la oscuridad del bosque. Nunca olvidaré la mirada de esos ojos despiadados y la risa que parecía retumbar en mi mente. El bosque, una vez un lugar de encanto natural, ahora se convirtió en el escenario de un encuentro con lo desconocido y aterrador. Cada vez que cierro los ojos, aún puedo sentir la presión en el aire y escuchar la risa inquietante de aquella mujer que parecía ser una bruja salida de las pesadillas más oscuras. Esta experiencia nos dejó marcados, con una historia que contar a aquellos que buscan la emoción de lo sobrenatural. Y así concluye nuestro encuentro con el bosque embrujado y la bruja que acechaba en sus sombras. Hace muchos años, cuando la infancia todavía era una mezcla de risas y asombro, viví una experiencia que marcó mi vida de una manera que no puedo olvidar. Aquella tarde, mis padres habían salido y me dejaron sola en casa. La inmensidad de la casa antigua se volvía un poco inquietante cuando estaba sola, pero mi imaginación infantil siempre lograba encontrar diversión en la soledad. Recuerdo que me sumergí en la lectura de un libro de cuentos, tratando de disipar la sensación de que algo no estaba bien. El sol se ocultaba rápidamente, y la casa adquiría una atmósfera sombría. Fue entonces cuando, desde lo más profundo de la penumbra, emergió una presencia inquietante. Al principio, era solo un susurro, un murmullo apenas perceptible que apenas rozaba mi conciencia. Pero pronto, los susurros se convirtieron en risas apagadas que parecían resonar desde las paredes mismas de la casa. Levanté la mirada de mi libro con nerviosismo y escuché cómo los pasos arrastrados se acercaban desde el pasillo. La puerta de mi habitación se abrió lentamente, y en la penumbra pude distinguir la figura de una mujer anciana, encorvada y envuelta en harapos oscuros. Sus ojos brillaban con una luz que no parecía humana, y su risa, mezcla de malicia y locura, resonaba en la habitación. En un instante, supe que aquella mujer no era una simple intrusa, era una bruja, con su mirada fija en mí. Intenté gritar, pero mi voz se atascó en mi garganta. Me quedé inmóvil, paralizada por el terror, mientras la bruja avanzaba hacia mí. Con una voz que parecía provenir de las profundidades de la oscuridad, la bruja me habló de un antiguo pacto roto y de la necesidad de reclamar algo que le pertenecía. Sus manos huesudas se extendieron hacia mí, y pude sentir la energía oscura que emanaba de ella. En un acto desesperado, cerré los ojos y me aferré a la idea de que aquello no podía ser real. Fue entonces cuando una luz cegadora inundó la habitación. Abrí los ojos para encontrarme en los brazos de mis padres, quienes regresaban antes de lo esperado. La bruja desapareció como si nunca hubiera estado allí, dejándome con la sensación de que lo que viví podría haber sido solo un sueño febril.
Años después, cuando mi mente infantil ya había relegado aquella experiencia a un rincón oscuro de la memoria, me encontré con un antiguo libro de leyendas y descubrí la historia de una bruja que, según las leyendas locales, buscaba venganza por un pacto ancestral roto. Recordé con horror la figura de la anciana envuelta en sombras y supe que aquella tarde no fue un simple sueño. La niña que fui sigue sintiendo el eco de aquel encuentro, una experiencia que dejó cicatrices en lo más profundo de mi ser. La casa antigua ya no forma parte de mi vida, pero la presencia de la bruja sigue acechando en la penumbra de mis recuerdos. Quizás sea el tiempo que ha pasado, o tal vez la madurez que me ha llevado a dudar de mis propios recuerdos. Sin embargo, las noches más oscuras me transportan de nuevo a aquel momento, y la risa de la bruja resuena en el silencio, recordándome que ciertos encuentros con lo sobrenatural no se olvidan fácilmente. Y así, amigos, concluye mi relato de aquella tarde en la que la magia oscura se entrelazó con la realidad de una niña asustada. Y así concluye nuestro escalofriante viaje por las historias de terror con brujas. ¿Han sentido el escalofrío recorriendo sus espaldas? Déjenlo saber en los comentarios. No olviden darle like al video, suscribirse para no perderse ni una pizca de lo paranormal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras futuras incursiones en el mundo de lo desconocido.